Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Primero que nada quiero darles un saludo cordial y pues indicarles que este video es hecho con el propósito de que todos nosotros podamos comprender lo que es el nuevo marco curricular y al mismo tiempo podamos entender cuáles son algunos de los conceptos los cuales vamos a estar siguiendo y los cuales vamos a llevar a cabo en el desarrollo de las progresiones de aprendizaje, por lo cual pues nosotros continuamos con lo siguiente. Primero que nada, nosotros debemos de enfocarnos en qué es lo que nos dice el nuevo marco curricular común de la educación media superior. Básicamente, con la materia de inglés, esta cambia radicalmente con el propósito de generar en el alumno una mayor seguridad y fluidez en el idioma inglés. Esto con el diseño de metas de aprendizaje enfocadas al contexto de los alumnos en su trayectoria desde la educación básica hasta la educación media superior. Por otra parte, se busca un perfil de egreso de los alumnos en educación media superior con un nivel A2 de acuerdo al marco referencial común. ¿Por qué nosotros estamos manejando lo que es un perfil en A2 y no un B2 como lo manejábamos con anterioridad? Pues esto debido a las circunstancias que nos han llevado a de que los alumnos cada vez vengan con un poco de nivel menor al esperado con la pandemia, con todo lo que ha acontecido. De esta manera, en este manual trabajaremos los conceptos necesarios para el desarrollo de las progresiones de aprendizaje, así también como les pondremos un pequeño ejemplo de cómo elaborarla ya en un plan de clase. Recordemos que la materia de inglés se encuentra en el área de recursos sociocognitivos, que es una subdivisión a las áreas del conocimiento. Recordemos entonces que el recurso sociocognitivo lengua y comunicación, lengua extranjera inglés, es el conjunto de conocimientos, habilidades y experiencias que se adquieren con la práctica de las 4 habilidades fundamentales, que son escuchar, hablar, leer y escribir, y que son la base para que el estudiantado logre comprender los conceptos, expresar ideas y emociones, desarrollar textos escritos y disfrutar la lectura en otro idioma, lo cual le brindará herramientas para generar una perspectiva integral de otra cultura y de su propia realidad. Pero ¿cómo haremos nosotros esto? Primero que nada, tenemos que identificar las 4 categorías básicas que contiene el recurso sociocognitivo inglés, que ya las mencionamos con anterioridad, son las que nosotros conocíamos como habilidades. Tenemos las categorías de listening, speaking, reading y writing, que si bien ya las conocemos, cada categoría contará a su vez con subcategorías de aprendizaje. Si nosotros vemos el diagrama a manera más detallada, vamos a entender que estas subcategorías son habilidades para cada una de ellas. Entonces, las subcategorías nos indican a detalle las estrategias a utilizar para cada categoría. Para la categoría de listening vamos a contar ya de manera detallada Listening for the Gist, que obtiene la idea general de una conversación, apoyándose de conocimientos previos del vocabulario y el contexto en el que se desarrolla. Tendremos Listening for Detail, que se comprende para identificar ideas básicas, preguntas y detalles importantes. Para la categoría de Speaking tenemos las siguientes subcategorías. Contamos con Fluency, que se expresa de manera fluida el alumno utilizando vocabulario y tiempos verbales de acuerdo a la intención y contexto. Using Functions, se utilizan funciones del lenguaje mediante el uso de vocabulario adecuado a su contexto. Tenemos Pronunciación, considera la correcta acentuación de las palabras empleando la entonación y ritmo adecuados con una intención comunicativa. Recordemos que nosotros dentro de este nuevo marco curricular tenemos que trabajar bajo los contextos que se encuentran nuestros alumnos, ya que no todos cuentan con las mismas herramientas. Ahora, en la categoría de Reading encontramos las subcategorías de Scanning, que
significa explorar, escanear o localizar algún dato concreto, como por ejemplo una búsqueda en un diccionario o localizar una fecha en un tema. Se trata de una lectura muy útil cuando tratamos de situar una información específica en un texto que ya conocemos, evitando tener que leerlo por completo. Tendremos la subcategoría de skimming, que busca entender la intención o la idea principal de un texto, leyendo palabras clave como títulos, subtítulos, observando las imágenes del mismo, relacionando y deduciendo la intención del texto sin tener que leer palabra por palabra. Se trata de hacernos una idea general y rápida de los principales conceptos, datos y fechas, identificándolos en el texto de manera dinámica sin buscar profundizar en el mensaje. Por último, tenemos la categoría de writing. Se cuenta con las subcategorías de spelling. El alumno es capaz de escribir correctamente el vocabulario y cada uno de los verbos en los diferentes tiempos gramaticales correspondientes. Tenemos la de punctuation. Se utiliza de manera correcta los signos de puntuación, tales como signos de interrogación, de exclamación, apóstrofes, contracciones utilizadas en el idioma inglés, entre otros. Tenemos coherence and cohesion, que se refiere a enlazar palabras o grupos de palabras, tales como los conectores, en base a la intención comunicativa para dar continuidad a un escrito. Y tenemos, por último, layout, que el alumno debe ser capaz de conocer las partes que componen un texto escrito, dependiendo del texto tal, y como puede ser un correo electrónico, una carta, una postal, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros tenemos identificadas categorías y subcategorías de aprendizaje, al momento de estar realizando las progresiones, debemos tomar en cuenta, como lo mencionamos, la categoría y subcategoría que se emplearán para el desarrollo de los contenidos en las mismas. Una vez que tenemos identificada esta parte, ya tendremos una idea general del tipo de actividades que podremos realizar para las categorías y subcategorías elegidas. Otro punto importante es que debemos de tratar de incluir las 4 categorías en lo posible en cada progresión y al menos una subcategoría de cada una de ellas para lograr un aprendizaje integral en el alumno. Cada categoría de aprendizaje cuenta a su vez con metas de aprendizaje. En otras palabras, para cada subcategoría, la meta de aprendizaje nos indica lo que el estudiante será capaz de realizar. Por ejemplo, tenemos semestre 1, categoría Listening, subcategoría Listening for Yes. Meta de aprendizaje: entiende las letras del alfabeto inglés cuando las escucha e identifica las diferencias de fonemas. Comprende la idea principal de una conversación oral con base en expresiones básicas, tales como saludos y vocabulario sencillos. Existen también 4 aprendizajes de trayectoria que, de acuerdo a Clemens y Sarama del 2014, definen las trayectorias de aprendizaje como progresiones naturales en el aprendizaje y desarrollo que las personas siguen. Un ejemplo simple es aprender a gatear, luego caminar, para después correr, saltar y saltar con mayor precisión, velocidad y destreza. En el documento de progresiones de aprendizaje del idioma inglés, los aprendizajes de trayectoria cumplen con el perfil de egreso del estudiante y están ligados a su vez a las categorías, subcategorías y metas de aprendizaje, dándonos de manera más detallada lo que se busca lograr en el alumno. Por su parte, una meta de aprendizaje enuncia lo que se pretende que los estudiantes aprendan y permitirá construir de manera continua y eslabonada las estrategias de enseñanza y aprendizaje para el logro de los aprendizajes de trayectoria. El documento que se nos presenta con las progresiones de aprendizaje nos indica lo siguiente: cada progresión de aprendizaje indica el objetivo de la misma, o bien, como conocíamos, contenido específico, vocabulario, y presenta una actividad sugerida
sin limitar nuestro criterio para cumplir el objetivo propuesto. Es decir, cada maestro será libre de realizar las actividades que crea pertinentes siempre y cuando siga categoría, subcategoría, meta, aprendizaje de trayectoria para poder llevar a cabo la progresión. Cabe hacer hincapié que no todas las progresiones nos indican la categoría y subcategorías que se emplean en ellas, pero sí es importante articularlas en base al objetivo de las mismas. Y como se mencionó antes, debemos de tratar de incluir las 4 categorías, tomando en cuenta el contexto y nivel de los estudiantes. En otras palabras, para la progresión de aprendizaje 1 de inglés primer semestre, al ser la primer progresión, podemos motivar al estudiante para iniciar con las habilidades de writing y speaking. Recuerden que las habilidades son las categorías. No obstante, el docente puede promover las habilidades de listening for detail y listening for the gist, así como scanning and reading, mediante preguntas acerca de las presentaciones que realizan los estudiantes. Si bien es sabido, los cambios generan un cierto rechazo al principio. Hagamos un análisis breve de lo que se planteó en este documento. Existen 4 categorías de aprendizaje que a su vez las conocíamos como habilidades o como ejes. Cada categoría cuenta con subcategorías que podrían compararse con los objetivos o técnicas a utilizar. Para cada subcategoría existen las metas de aprendizaje que nos indican el objetivo a lograr, que a su vez ya lo teníamos en las competencias. Pero en este nuevo documento de progresiones, de manera más detallada, también existen los aprendizajes de trayectoria, que son los contenidos generales. En el diseño de nuestra planeación didáctica es necesario, de acuerdo a los nuevos documentos, pasar por 3 fases. 1. Identificar la progresión, contenido, categoría, subcategoría y la meta a la que se quiere llevar a los estudiantes. 2. Diseñar el plan de clase de acuerdo a la meta de progresión, pasando por el diagnóstico de saberes previos, la selección de actividades ligadas a la meta de aprendizaje y contexto, y la selección de métodos, estrategias y técnicas a utilizar para el logro de los saberes a adquirir. Número 3. Para el punto de evaluación debemos considerar nuevamente el uso de una evaluación formativa. La evaluación formativa, recordemos, que es un proceso que retroalimenta el aprendizaje, posibilitando su regulación por parte del estudiante. De esta manera, él, junto al facilitador, pueden ajustar la progresión de los aprendizajes y adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. Para cada etapa de la trayectoria formativa, se diseñarán situaciones y ambientes de aprendizaje de acuerdo al contexto del estudiante, propiciando un aprendizaje integral y para la vida en el mismo. Para terminar, tenemos las progresiones que nos indican a su vez los contenidos específicos a lograr. En conclusión, debemos conocer primero los conceptos base para lograr articular cada uno de los elementos que contiene nuestro nuevo modelo educativo y diseñar un plan de clase utilizando métodos y estrategias que propicien el aprendizaje del alumno de manera natural y que a su vez propicien el interés y el gusto del alumno para continuar aprendiendo. A continuación te presento un breve ejemplo de cómo realizar un plan de clase de acuerdo a los momentos que trabajamos previamente. Mencionamos 3 momentos. Número 1. Identificar la progresión. Trabajemos con la progresión 5 de nuestro nuevo marco curricular. Comprende el uso de there is y there are en su forma afirmativa, negativa e interrogativa, y las preposiciones de lugar para mencionar la existencia o no de personas o cosas en un lugar específico. La progresión está basada en las siguientes categorías y subcategorías. De acuerdo a lo que nos mencionan dentro de la progresión vienen 2 de ellas. Sin embargo,
yo traté de agregar una más para que todo esto quedara de acuerdo a lo que nos menciona nuestro documento del marco curricular. Categoría Listening, subcategoría Listening for Detail, categoría Writing para la cuestión de Spelling, subcategoría. Categoría de Speaking, subcategorías Fluency, Using Functions and Pronunciation. Todo esto lo puedes encontrar de manera detallada en el documento que te presentamos previamente o bien en el documento de orientaciones didácticas que se presenta a través de la página de la SEP. Ahora, tenemos que identificar los contenidos de la progresión. Estos contenidos vienen tal cual explícitos ahí en el documento de progresiones. Tenemos expresiones como there is y there are en sus formas afirmativas, negativas e interrogativas, preposiciones de lugar. Vamos a trabajar las estructuras gramaticales como lo indicamos previamente, el spelling y el vocabulario que se maneja dentro de esta progresión son partes de la casa, muebles y objetos comunes dentro de la casa o del salón de clase. Momento 2. Diseñar la actividad. Duración de la actividad. La presente progresión será desarrollada en 3 sesiones de 1 hora cada una. Tiempo, 1 hora. Para iniciar con la progresión, o lo que nosotros llamábamos apertura, es de real importancia generar en el alumno la atención adecuada y la motivación para participar con alguna pregunta detonadora. En dicho momento se puede trabajar de manera grupal, en equipos o de manera individual. Número 1. Pedir a los alumnos categoricen el vocabulario presentado en la hoja de trabajo. Classroom items, house items, and parts of the house. Número 2. Los equipos darán lectura a la hoja de trabajo en la cual se presentan diferentes escenarios señalando los objetos y personas que existen en el mismo. There is, there are. En plenaria, se solicita a los equipos identifiquen los enunciados correspondientes a su forma singular y plural. Cada miembro del equipo aportará enunciados utilizando expresiones y vocabulario propuestos y los compartirán de manera oral con el resto del equipo. Retroalimente y corrija errores de deletreo y pronunciación. Tenemos por aquí la primera actividad, que era categorizar el vocabulario propuesto en partes de la casa, objetos del salón o personas que se pueden encontrar dentro del mismo. Y tenemos por acá una segunda actividad en la cual el alumno será capaz de identificar las estructuras gramaticales propuestas por el maestro. Durante la progresión, que es nuestro desarrollo, tiempo 1 hora de actividad. A partir de actividades previas, el docente presenta de manera textual las expresiones there is, there are, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, así como las preposiciones de lugar para indicar ubicación de algo o alguien. Pasos a seguir: contextualizar a los estudiantes sobre el contenido que se va a trabajar, estructuras conocidas como is there, are there, questions. Se recomienda la utilización de recursos visuales, gráficos o digitales según sea el contexto escolar. Como nos lo mencionaban previamente, tenemos la libertad de utilizar materiales los cuales nos lleven a un mejor entendimiento y aprendizaje de las progresiones para los alumnos. Presentar el vocabulario, utilizar y estructuras gramaticales propias de la progresión, enfatizando la correcta puntuación y deletreo de las palabras. Recordemos que esta parte viene de la parte de categoría de writing, spelling y funciones. Favorecer la participación individual y en equipos para dar la oportunidad de participar equitativamente a todo el alumnado. Número 4. Retroalimentar y corregir errores de deletreo, función, pronunciación o cualquier idea errónea que se presente de acuerdo a las categorías y subcategorías presentadas con anterioridad. Como podemos ver aquí, pues tenemos la forma positiva, negativa e interrogativa del uso de there is, there are, su forma singular, su forma plural, y por aquí tenemos también
que podemos agregar algunas palabras como how many o why is there, etcétera, etcétera. Depende qué tanto nosotros queramos extender esta progresión de aprendizaje y el conocimiento que el alumno va a adquirir de acuerdo al contexto que el mismo alumno tenga. Tenemos por acá las preposiciones de lugar. Como conclusión, nosotros lo llamamos cierre, tiempo de una hora. Agrupa a los alumnos en pequeños equipos o en vidas. Solicite que en equipos redacten 10 preguntas utilizando las expresiones are there, is there, con el objetivo de conocer los objetos o personas que existen en su casa o salón de clase. Pida que los miembros de los equipos se intercambien de manera que cada equipo tenga un cuestionario de todos los equipos restantes. Revise la redacción de las preguntas. Una vez realizada, solicite al alumno, entreviste a los miembros de otros equipos y tomen notas acerca de las respuestas proporcionadas. Al finalizar, pida a los alumnos compartan las respuestas obtenidas de los miembros de otros equipos de manera oral. Como actividad adicional, los equipos originales realizarán una gráfica de las respuestas obtenidas y realizarán una presentación sobre los resultados obtenidos. Nuestro momento 3 será nuestra evaluación formativa. En esta parte depende de cada maestro cuáles son los puntos que va a tomar en cuenta para realizar una evaluación formativa, sin dejar de lado la evaluación sumativa, que de todas formas es importante y se nos pide plasmar dentro de nuestros documentos. ¿Qué es la evaluación formativa? Un proceso mediante el cual la comunidad docente reúne información acerca de lo que sus estudiantes saben, interpretan y pueden hacer, y a partir de ello compararán esta información con las metas formales de aprendizaje para brindarle a sus estudiantes sugerencias acerca de cómo pueden mejorar su desempeño, considerando que las metas de aprendizaje de la progresión presentada número 5 son: 1. Listening. Entiende las letras del alfabeto inglés cuando las escucha. Identifica diferencias de fonemas. Comprende la idea principal de una conversación oral con base en expresiones básicas, tales como saludos y vocabulario sencillos. Puede comprender preguntas sencillas que solicitan información personal propia y de otros, como nombre, edad, nacionalidad, características, hábitos y habilidades. Speaking 1. Comprende y se comunica de manera oral utilizando expresiones básicas tales como saludos, palabras y frases sencillas relativas a sus datos personales y situaciones concretas. Puede dar descripciones básicas de algunos objetos, animales, lugares y alimentos como opinión, tamaño u origen. Plantea y responde preguntas simples con expresiones muy breves y preparadas con anticipación. Participa en conversaciones de manera sencilla. Recuerden que yo agregué una más, que era la de writing. No la quise poner dentro de mi evaluación formativa debido a que las dos que me sugiere ya están implícitas en mi planeación. Sin embargo, yo puedo agregarla dentro de la misma y poner por ahí una actividad más de lista de cotejo o de rúbrica. Ahora, mi sugerencia de evaluación es: siempre que debemos de iniciar una nueva progresión, aplicar una evaluación diagnóstica que nos va a permitir conocer qué tanto nuestros estudiantes conocen del tema antes de revisarlo. Entonces, de esta manera nosotros obtendremos el nivel general del grupo. Debemos de elaborar siempre listas de cotejo y rúbricas de evaluación que nos permitan dar seguimiento a los avances de las actividades propuestas. Debemos de utilizar la coevaluación como un recurso fundamental en los procesos formativos, pues a través de ella las y los estudiantes serán capaces de reconocer sus avances y limitantes, así como identificar qué estrategias y recursos le permitirán alcanzar objetivos de aprendizaje
e identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de sus compañeros y compañeras. A continuación, pues presentamos algunas propuestas de listas de cotejo y rúbricas de evaluación y coevaluación, y asimismo dejo por aquí dos links los cuales nos servirán para trabajar la habilidad de listening, la cual también presentamos en un inicio dentro de las categorías y subcategorías de aprendizaje. Espero que este documento y esta presentación haya sido de ayuda para ustedes para el desarrollo de las progresiones de aprendizaje. Sabemos que nos estamos enfrentando a un cambio, el cual pues para algunos de nosotros es un tanto difícil de aceptar. Solo recordemos que todos los materiales que vienen propuestos en el nuevo marco curricular y en el nuevo programa de estudios llamado Progresiones, los elementos los cuales contienen pueden ser comparables contra los elementos que nosotros ya teníamos en nuestros documentos anteriores. Por lo pronto es todo de mi parte. Espero que les haya agradado este pequeño tutorial para poder entender un poco más lo que vamos a realizar dentro de las progresiones en el idioma inglés en nuestro nuevo marco curricular. Siéntanse con la confianza de mandarme sus comentarios y preguntas al link que va a quedar grabado en el video y en este nuevo manual de progresiones que estamos tratando de elaborar. Sabemos que tenemos áreas de mejora, por lo cual me agradaría que también ustedes me dieran sus opiniones y me comentaran qué es lo que quisieran que explicáramos o agregáramos dentro de este manual. Suerte para todos y espero que todos logremos lo mejor posible para nuestros alumnos. Hasta luego.